Dale. Bienvenidos a un nuevo programa de Aire de Justicia, el programa de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, que habla de temas de actualidad, de interés, especialmente dirigidos a los abogados y abogadas, estudiantes también de la materia. Es un programa que, por supuesto, como todos los temas del derecho, pueden ser escuchados por cualquier persona, así que son todos bienvenidos y bienvenidas. En el programa de hoy, los integrantes de la Comisión de Personas en Situación de Vulnerabilidad nos van a contar el posgrado ABA-UBA, que se llama Posgrado de Derechos Humanos de las y los Vulnerables. En primer término, vamos a estar conversando con la doctora Sandra Fodor. ¿Qué tal, Sandra? Bienvenida. Muchas Hola, gracias por estar en el programa. ¿qué Y tal te queremos Inés? consultar, ¿cómo andás? Muy Te bien. queremos consultar cómo se originó este posgrado y cuál es la apuesta con este curso de posgrado desde lo académico Bueno, y si me cómo trabaja permitís, lo yo, interdisciplinario. yo me remito, me retrotraigo un chiquitín para decir dos cosas. Primero que la vida de la Asociación de Abogados son las comisiones, ¿sí? La Comisión de Personas en Situación de Vulnerabilidad es una de las tantas comisiones que tiene la ABA. Esta comisión, como su nombre lo indica, es una comisión netamente interdisciplinaria y que trata un montón de temas porque lamentablemente cada vez tenemos más personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, para trabajar cada uno de estos temas, más allá de pensar un programa desde nuestra comisión, eh, cuando es necesario lo trabajamos con otras comisiones. Pero nos pareció indispensable trabajar desde el vamos en cada actividad que hiciéramos con la Comisión de Cultura. Nos parecía que no podíamos tratar estos temas sin la Comisión de Cultura. Por eso, todas las actividades que hicimos, las hicimos junto con la Comisión de Cultura, las coorganizamos con la Comisión de Cultura e hicimos actividades culturales en cada uno de estos, en cada una de estas acciones que hicimos. Eh, este posgrado de Derechos Humanos de los vulnerables, ya les van a comentar cómo está conformado, pero es un posgrado que sobre todo lo que busca es eh, poner en relieve la interseccionalidad. ¿Y qué queremos decir con esto? Que cada persona no es solamente, no tiene solamente una vulnerabilidad o puede estar afectada solamente por una vulnerabilidad. Yo no soy solo mujer, gorda, discapacitada, soy todo eso, ¿sí? Entonces, para analizarlo tenemos que tomar en cuenta todas esas vulnerabilidades y tomar una decisión como país, como asociación, como ONG, como comisión, o sea, desde donde estemos, si lo vamos a tratar como vulnerabilidades separadas o vamos a fomentar políticas públicas que analicen todas estas vulnerabilidades. Por ejemplo, si yo tengo en un barrio de emergencia, ¿no? Una persona que es migrante, analfabeta y pobre, ¿qué hago? ¿Analizo todas esas vulnerabilidades juntas o le voy tratando de sacar una vulnerabilidad por vez? Voy tratando, no sé, primero de darle un bolsón de comida para sacarle la situación de pobreza. Después voy tratando de que tenga los documentos para eh, digamos, para que ya no tenga la vulnerabilidad en su situación migratoria. Y después lo que analizo es el tema del analfabetismo. Es decir, hay que tomar como decisiones públicas a ver si estas vulnerabilidades se sacan una a una
o en algunos casos se toma una decisión de estas capas de cebolla, como dice la filósofa Florencia Luna, las podemos sacar todas juntitas en algunos casos. Bueno, muy interesante el abordaje que nos acabas de contar, porque, bueno, es muy interesante saber, primero, que existe esta comisión en nuestra querida casa, que no tiene mucho tiempo de antigüedad, No, así que el año pasado se creó, o hace 2 años ya, porque pasa tan hace rápido dos la años, vida hace que 2 años, dos hace dos años. años. Bueno, entonces, muy interesante también que ya estén trabajando de manera conjunta con la Comisión de Cultura, que además hayan trabajado tanto como para generar este posgrado ABA-UBA, así que lo felicito por el trabajo, por el abordaje y nos vamos entonces ya para preguntarle a la colega Karina Galarraga para que nos cuente cuál es el tronco, cuáles son los pilares de este posgrado ABA-UBA. Bienvenida, Karina, gracias por venir a Aire de Justicia. Muchas gracias, Marinés. Bueno, yo soy Karina, una de las coordinadoras del posgrado, junto con Paula Alvarado Mamani, que también es docente de una de las materias troncales del programa, que es Pueblos Originarios y Diversidad Cultural. El programa de actualización en sí tiene una carga horaria total de 128 horas. Cada materia está pensada desde una mirada específica y especializada, pero además en línea a lo que mencionaba Sandra, articulada desde una perspectiva integral de derechos humanos y acceso a justicia. Está organizado en 2 cuatrimestres. Este año la idea es iniciar en el segundo cuatrimestre, ojalá sea el 5 de agosto como está previsto en el cronograma. Bueno, combina un poco materias troncales, materias optativas y también seminarios, 2 seminarios específicos. Las materias troncales son básicamente las de mayor carga horaria, que tienen 16 horas, que están programadas para desarrollarse en 4 clases y funcionan como los ejes centrales de la formación. Bueno, y ahí se abordan temas como las reglas para garantizar el acceso a justicia, infancias y derechos humanos, mujeres y vulnerabilidad estructural, y pueblos originarios y diversidad cultural. Después, las materias optativas tienen una carga horaria de 12 horas y están previstas para llevarse a cabo en 3 encuentros, que permiten profundizar distintas problemáticas específicas como discapacidad y derechos, personas migrantes y refugiadas, por pobreza y derechos humanos básicos, y también el derecho de la vejez. Bueno, además el programa incluye 2 seminarios intensivos, uno de actualización de jurisprudencia y otro sobre acceso a justicia, orientados a vincular la formación teórica con debates y desafíos actuales. Después, otro tema que me parece interesante mencionar es que prevé un sistema de equivalencias de hasta 2 materias optativas, que está destinado a quienes hayan cursado previamente materias con contenido y orientación similar en otros cursos de actualización o posgrados. En esos casos se pueden pedir la equivalencia de hasta esas 2 materias. La modalidad cursada es básicamente virtual en cuanto a las materias, ya sean troncales u optativas, y sí está previsto que los seminarios que tienen más modalidad de taller se lleven a cabo en forma presencial. Eh, bueno, nada, es también muy importante señalar que los coordinadores y todo el cuerpo docente son profesionales y especialistas de destacada trayectoria en cada una de las temáticas que están previstas que puedan abordar, así que eso enriquece muchísimo la propuesta académica. Y te hago una consulta, Karina, porque al ser un posgrado, pero a la vez
tener aristas tan interesantes, siempre preguntamos a quiénes va dirigido el posgrado, porque hay quienes piensan que los posgrados son solo para abogados y sabemos que tenemos algunos posgrados que no están solo dirigidos a abogados. ¿Quién puede inscribirse en este posgrado ABAUBA? En este posgrado no es requisito excluyente, digamos, que tengan título de abogado, pueden inscribirse egresados de otras carreras y también personas que no tengan título de grado, en ese caso lo que cambia es la titulación que se expide, digamos. Obviamente, al ser un programa de actualización de nivel académico de posgrado, o sea, no va a ser el mismo título que se emita en caso de una persona que tenga un título de grado, que ahí sí la titulación va a ser de posgrado, a una persona que no tenga título de grado, que se va a emitir un certificado, obviamente de cursada del programa de actualización, pero no es la misma validez. Perfecto, pero puede inscribirse y Sí, es Puede válida la inscribirse. inscripción y puede hacer la cursada. sí. Gracias, Karina. Muy Yo lo que quiero agregar a lo que dijo Karina y que hace precisamente a la génesis de esta comisión es que la evaluación que la UBA nos requiere, que todos las especializaciones tengan las actualizaciones tengan y especializaciones tengan evaluación, que la evaluación se hace de una manera muy particular, se hace en consonancia con este trabajo que hacemos con la parte de cultura. Para la evaluación contamos con el apoyo de una de las directoras de la carrera de Arte y Justicia, que es Micaela Fernández de Arriba, y le solicitamos a las y los cursantes que elijan una obra de arte y que en base a esa obra de arte desarrollen uno de los temas propuestos por la carrera. Es, eh, es una forma de hacer una evaluación, de entregar una evaluación y de corregir una evaluación que nos deja muchísimo a todos y a todas, a quien la hace, a quien la lee y a quien la corrige. Yo, la verdad, que he tenido la suerte de arribar a estas evaluaciones haciéndolas como estudiante y en base a ello es que las he adoptado y las he propuesto acá con el cuerpo de autoridades que me acompañan. Muy interesante, Sandra. Gracias, Karina. Y bueno, ahora presento a la doctora Florencia Ricci. Muchas gracias, Florencia, por estar en el programa. Bienvenida. Y me gustaría que nos comentes cómo surgió el trabajo conjunto entre la Comisión de Personas en Situación de Vulnerabilidad y la Comisión de Cultura. Algo un poco adelantó Sandra en su intervención. Entonces, también te pido que nos cuentes cómo fue asumir la difusión de las actividades y cuáles son hoy los desafíos de comunicar este tipo de propuestas. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Yo actualmente soy la presidenta de la Comisión de Cultura y bueno, en la misma línea que decía Sandra, nosotros creemos que el acceso a los derechos también se construye desde la cultura y desde la visibilización. Por eso empezamos a trabajar en conjunto entre ambas comisiones, generando actividades que no solo tengan contenido jurídico, sino que también tengan una parte humana, una parte artística, una parte social en donde la idea es acercar estas problemáticas a más personas y a generar espacios de participación y de reflexión entre todos. Uno de los grandes desafíos que es muy interesante es la difusión, porque hoy ocupa un lugar central en cualquier actividad, ya sea institucional, académica, cultural. Eh, en realidad muchas veces se organizan propuestas muy valiosas, pero si no llegan a un público correcto, terminan sin tener el alcance que se merecen, ¿no?
En mi caso, empecé haciéndome cargo de la difusión de las actividades de la Comisión de Personas en Situación de Vulnerabilidad, tratando de darle mayor visibilidad y acercarla a los colegas y también a la comunidad en general. Ahora de manera progresiva estoy colaborando con la difusión de este posgrado. El gran cambio es que hoy ya no existe una difusión tradicional como era antes, con papeles, con programas impresos o algún tipo de cartel. Hoy actualmente la comunicación pasa por completo por el lugar digital, y eso le da otra dinámica, ¿no? Hay que generar contenido constantemente, hay que adaptarse al lenguaje de las redes, hay que captar la atención de la gente en muy pocos segundos porque hay una competencia enorme y bueno, todo eso genera un gran desafío. Sí, sin ir más lejos, yo me acuerdo, no hace mucho tiempo, las actividades de la ABA las difundíamos cuando terminaba la reunión de comisión, cada uno se llevaba un folletito y lo llevaba a los lugares de pertenencia y solo con eso ya sentíamos que estábamos haciendo una difusión muy importante. Esto hablo 10 años, no estoy hablando hace muchísimo. Hoy casi nada pasa por un papel, todo pasa de otra manera, ¿no? Todo, como recién tan bien lo pudiste describir, Florencia, y bueno, uno tiene que estar total y absolutamente preparado a estos cambios de, en el día a día porque es determinante, sobre todo cuando uno sabe que lo que está poniendo al servicio de la comunidad es algo interesante y algo que nos hace crecer. Exactamente. Te agradezco muchísimo tu intervención, te felicito y ahora entonces voy a presentar a la doctora Marina Ditieri. Muchas gracias, Marina, por venir a Aire de Justicia. Y bueno, a tu Hola Inés. cargo sé que está el módulo de infancia y derechos humanos y bueno, a ver si nos podés ilustrar respecto a este tema. Sí, ¿cómo estás, Inés? Buenas tardes a todos, todas y a mis compañeras. Bueno, yo brevemente y antes de decir dos o tres menciones del módulo puntual a mi cargo, ahora también Paula va a contar sobre su módulo. Yo quería agregar algo a lo que había mencionado Sandra, que me parece súper interesante y que tiene que ver por cómo pensamos alguna de estas del diseño central de lo que tiene que ver con la materia, porque vos recién decías, bueno, es una pequeña pavada que no es tan pavada. Vos decías, Marina va a hablar del módulo de infancia y derechos humanos. Bueno, yo voy a hablar del módulo de infancias en plural y derechos humanos, ¿no? Entonces me parece que esta concepción es la que engloba a toda la currícula, porque está pensado este programa en respeto de la constitucionalidad y convencionalidad, y nos incluye a todos y todas estos grupos, digo nos incluye porque todas, básicamente de entrada, por lo menos, desde un punto de vista del sexo, somos mujeres. Después habrá otras cuestiones que se debatirán, ¿no? Pero digo, ahí ya conformamos un primer grupo, se debatirá o no se debatirá, en situación o en condición de vulnerabilidad. Entonces, me parece que esto es central para que se entienda desde dónde y con qué mirada, y con la propuesta de Sandra, todas nosotras pensamos este posgrado. Y esta idea que Sandra mencionaba de las capas, y qué hacemos con las capas y qué hacemos con las capas, bueno, estas capas son lo que también nosotras pensamos, como pensamos por concepto que existe y hablamos de interseccionalidad. Digo, y ahí es donde nos cruzamos todos los módulos, ¿no? En sus distintas formas, los módulos centrales y los módulos que no son obligatorios, y toda lo que muy adecuadamente Cari explicó, que es de cumplimiento obligatorio y que tenemos todos que cumplir, pero me parece que esto es central como para que se entienda la horizontalidad de hacia dónde nosotras diagramamos esta idea,
Y por eso mencionaba, yo voy a hablar de infancias en plural, porque ya no podemos pensar una única concepción de los niños, las niñas y los adolescentes. Y bueno, y en esta idea de transversalización de los derechos humanos y de esta protección reforzada que nos exige la convencionalidad en tanto grupo, en condición de vulnerabilidad, en el caso de los chicos y las chicas por la edad, es bueno que ahí nosotros vamos a intentar hacer un cruce entre las distintas vulnerabilidades que atraviesan las infancias y a su vez tratar de que esto no quede también en meras cuestiones como programáticas y que las podamos bajar a la realidad del día a día con lo que nos enfrentamos con los chicos en el colegio, con los chicos en la vida diaria, con el acceso a la justicia de estos chicos, con el derecho a ser chicos, chicas, con el derecho a ser oído. Bueno, sobre distintas cuestiones vamos a problematizar, pero siempre tomando como línea, que es la que todas compartimos y que es la propuesta académica de este posgrado. Así que bueno, un poquito sintetizado, esa es la propuesta de este módulo y de lo que vamos a trabajar todas en conjunto. Bueno, muy interesante, Marina, lo que comentás. Sí, a lo largo de todo este programa hemos escuchado la importancia de la relación eh, entre las distintas personas y entre los distintos temas, y que el derecho, que es algo que venimos trabajando también hace mucho tiempo, es transversal en muchas materias, pero si hay alguna materia que indiscutiblemente la atraviesa, es el tema de los derechos humanos. Por lo tanto, eh, eh, tenemos que trabajar de manera conjunta, y de hecho muchas ramas del derecho también trabaja con otras ramas de otras disciplinas. Por eso también es importante ir abandonando esta figura del abogado solitario, de la abogada solitaria, ¿no? De ese lugarcito chiquito que tiene el derecho, porque en realidad no, el derecho es muy importante, el derecho tiene que estar acompañado y tiene también que dejarse acompañar. Entonces es un ejercicio muy interesante todo esto que venimos hablando. Y Eh, una última cosa, Inés, para cerrar en esto último que decís que me parece re importante, que tiene que ver con el ejercicio de la profesión, con la conformación de la academia, con varias cuestiones, es, bueno, el derecho es sumamente amplio. El problema es que también es responsabilidad nuestra, de los operadores del derecho, que todos y todas podamos entrar en ese derecho, ¿no? Entonces ahí me parece que todos y todas tenemos una responsabilidad en que el derecho nos puede incluir, porque nosotros podemos existir, pero si el derecho no nos incluye, estamos en un problema. Así que me parece que esa idea más social de la profesión y más social de la academia contribuye a espacios y a logros más beneficiosos. así es, Marina. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Paula Alvarado Mamani, que también su nombre en quechua, por favor, corregime si está bien o si está mal, por favor, es Tañik Yuyay, que es quien se encarga de lo que es el módulo de pueblos originarios y diversidad cultural. Y entonces, ya para hacerte la pregunta, es ¿por qué consideran o consideran que la materia pueblos originarios y diversidad cultural es una materia troncal dentro del posgrado? Bienvenida a Aire de Justicia. Gracias. Ailín Punchay, que es buenos días, buenas tardes. Imanaya, que es cómo están. Bueno, la idea fue conversado justamente en esta comisión. Yo soy presidenta de la Comisión de Pueblos Originarios de la ABA. Formo parte del pueblo Coya, además de abogada. Pertenezco a varias organizaciones indígenas, ¿no? Y creo que la clave es cómo llevar los territorios a la academia y la academia a los territorios, ¿no? Que exista una correlación, porque a veces la academia queda muy alejado de las realidades sociales, ¿no?
Y en ese sentido creemos que la materia, esta es una de las materias troncales obligatorias justamente porque necesariamente implica abordar la situación de los pueblos indígenas desde una perspectiva histórica, jurídica y política, ¿no? No se puede comprender esta desigualdad, em, la desigualdad actuar si no analizamos cómo se construyó el Estado-Nación, ¿no? Esos procesos de despojo territorial, invisibilización, violencias, ¿no? Distintas masacres, genocidios. Entonces, bueno, en esa idea de racismo estructural, que algo que no es que solamente pertenece al pasado, sino que continúa, eh, justamente Ujú. muchas prácticas judiciales, económicas, culturales, sociales, ¿no? Están en el presente. Entonces, bueno, la idea no es solamente analizar hoy el avance de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional o internacional, que el avance ha sido muchísimo, conquistas de luchas de hermanos, ¿no? En distintos espacios, distintos foros de Naciones Unidas o en distintos organismos de derechos humanos, sino que también cómo podemos ser justamente interdisciplinarios, ¿no? Justamente el tema del racismo estructural atraviesa otras disciplinas. La profesora adjunta es una antropóloga, Laura Aragón, que ella es doctora en la Universidad de La Plata, y justamente entre las dos darle esta mirada, no solamente jurídica, sino antropológica, social, cultural, ¿no? Y cómo persiste o cómo herramientas, ¿no? Del acceso a la justicia, algo que nos lleve y tengamos en claro cómo empezar a trabajar estos temas. No es fácil en una sociedad em, que tiene un imaginario social de que los argentinos se construyeron viniendo de los barcos, ¿no? Una Argentina blanca. Entonces, no es fácil. Uno a veces habla, existen pueblos originarios, pero cuando va viendo las estructuras estatales, ve que hay un racismo, a veces latente, a veces manifiesto, ¿no? Pero que perdura hoy. Entonces, bueno, la idea justamente es trabajarlo desde no solamente la cuestión de derechos, el avance internacional de los derechos humanos, sino que también con esta perspectiva, ¿no? De cómo atraviesa distintas instituciones, la academia no es ajena, los organismos de derechos humanos no son ajenos tampoco a estas cuestiones de racismo, ¿no? Entonces está con esa mirada el programa, por lo menos. Muy interesante. Vos sabés que hablaste de eso y me quedó que a veces nos pasa también, ¿no? A quienes nos vamos de vacaciones y uno te pregunta, ¿no? ¿Dónde te fuiste de vacaciones? Y vos le decís, ay, me fui a Talampaya, me fui al Valle de la Luna, me fui. Y lo primero que te pregunta, ¿pero no te fuiste a Europa? ¿No? Entonces, ¿cómo el argentino, con esto que vos me dijiste recién, de la Argentina del blanco, le pasa lo mismo al argentino desde lo cotidiano, ¿no? Que está Sí. mirando, no está mirando su propio país, está mirando hasta otro continente. Entonces, qué interesante, porque no solamente nos ha quedado de acá para atrás, sino también nos ha quedado en el día a día. Seguimos Claro. mirando hacia el afuera, ¿no? No, el no mirar nuestros orígenes también es una cuestión del día a día, más allá de Claro, que de que los pueblos, todos los pueblos son hermosos y deben ser respetados, sino también cómo hay cuestiones culturales que siguen lastimando al origen en lo cotidiano. sí. Y te pregunto, entonces, ¿qué enfoque propone la materia para abordar la cuestión indígena en la actualidad? Y la materia propone un trabajo interdisciplinario muy fuerte, cómo se construye este diálogo entre el derecho y otras disciplinas para abordar la cuestión indígena. Bueno, ese es el desafío más importante, el ser críticos a herramientas que ya existen, ¿no? Justamente la antropología, la historia, todos esos estudios contribuyeron a penetrar más esta diferencia entre los blancos y los indígenas, los negros, los marrones, ¿no? Justamente. Entonces, el desafío de la materia es esta, una construcción. em,
interdisciplinaria, pero con esta mirada crítica, ¿no? Sobre determinados conceptos. No pensarlo como cuestiones aisladas, sino que hechos que suceden en la actualidad. Una mujer que va hoy a un hospital y es de tez marrón, generalmente es tratada diferente que una mujer eh, que es más blanca, ¿no? Lo mismo pasa, perdón que está mi gato, quiero... Déjalo, Ay, déjalo. Quiere ay, participar no, del ese es programa, él Pierito, también tiene algo para sí, ese decir. es Pierito. Em, y bueno, y también en este abordaje interdisciplinario, ver que se puede lograr, ¿no? Llevar avances, no solamente nosotros tenemos una mirada, bueno, hoy el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Que habla de la plurinacionalidad, sino también A mí se me quedó, bueno, se quedó congelada, Paula. Mientras ella se quedó congelada, yo quiero agregar lo siguiente, que es, no hay, te habías quedado congelada, Paula. me Mientras apareció mi tanto, gato. Ah, yo quería agregar lo siguiente, que obviamente que no hay poblaciones vulnerables más importantes y menos importantes, pero hubo que decidir cuáles eran las troncales y cuáles no eran las troncales. Este, bueno, por una cuestión por ahí de cantidad numérica, pusimos a mujeres y pusimos a niñas, niños y adolescentes. Y el tema de poner a pueblos originarios lo hicimos como una acción positiva prácticamente. O sea, yo partí de ahí. No sé si equivocadamente, y si fue equivocadamente, pido disculpas, ¿no? Pero lo quise hacer como una acción positiva, porque la verdad que antes de hacer el programa estudié mucho, miré otros programas hechos con anterioridad, porque obviamente que hay otros posgrados hechos con anterioridad y ninguno le da esta cabida tan importante a los pueblos originarios. Entonces yo busqué hacer como una acción positiva y creyendo en ello, ¿no? Por supuesto. Sí, y justamente ese es lo que yo traía al principio de la diferencia que la academia y los territorios están súper alejados, porque claramente es algo que, primero que en la Facultad de Derecho nos enseña y después en las otras universidades de otras disciplinas, es algo visto como del pasado, ¿no? Un indígena que vivió, que existió, que habitó en el territorio argentino. Y sin embargo, hoy hay organizaciones indígenas, hay foros en Naciones Unidas. Entonces, traer ese pasado al presente, ¿no? Y sin embargo, sin embargo no, sino que lo que más hoy, eh, esta que hablábamos de la interdisciplina, hoy los territorios, justamente con un nuevo enfoque, no solamente económico, sino también, se le puede decir racista, ¿no? Los territorios es donde más están sufriendo, extractivismo, litio, construcciones sobre espacios, cementerios indígenas. Entonces, bueno, justamente es un poco la idea de la materia, bueno, el fracking, ¿no? Vemos Salinas Grandes, todo lo que pasó con la ley de glaciares, vemos un montón de aristas, ¿no? Interdisciplinarias con el tema de pueblos indígenas, la ley de bosques, la ley del proyecto que está girando sobre la inviolabilidad de la tierra, ¿no? Justamente algo fundamental, el concepto de territorio para los pueblos indígenas y las cosmovisiones. Yo traía esto de Ecuador que tiene la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Argentina hoy, como venimos, estamos años luz de eso. Entonces, bueno, un poco explicar, dar herramientas, ¿no? Para ver qué se puede hacer de otra manera, ¿no? Puede existir otras cosmovisiones viviendo de otra manera, compartiendo saberes de otra manera, ¿no? Esa es un poco la idea del curso. No solamente avanzar sobre cuestiones de derecho, sino que también esto, ver la historia, qué es lo que pasó, introducir otras disciplinas, porque el derecho, como decíamos, no es solamente para los abogados, sino que es para la sociedad. Nosotros somos herramientas más que nada, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido implica también lo pasado y lo actual, que hoy lo actual justamente está como en la boca de todos los días sucede algo y justamente los territorios y las cosmovisiones
hoy están siendo desplazadas por un montón de situaciones, ¿no? Esto eh, creo que es público y notorio lo que pasa, ¿no? Día a día en los territorios. Muchas gracias por la intervención de todas. Como para cerrar, digo, tenemos varias invitaciones para hacer. Una de las invitaciones es a que se inscriban en el Obvio. posgrado de Derechos Humanos y de las y los vulnerables, cuya forma de inscribir es muy simple, muy sencilla, a través de la página de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Pero también los podemos invitar a formar parte de la comisión de vulnerables. También los podemos invitar a formar parte de la comisión de cultura y también los podemos invitar a formar parte de la comisión de niños, niñas y adolescentes. Toda la información la encuentran en la página de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. No sé si Y alguna le también de ha la quedado Comisión de algo Pueblos como para cerrar. Originarios. Perdóname, también de La la Comisión de Comisión de Pueblos Pueblos Originarios. Originarios también. Mira, tenemos Sí. También. 5 Cuatro, invitadas e hicimos y cuatro cuatro comisiones. comisiones que trabajan en un mismo Sí. posgrado. Sí, Perfecto. así La que verdad, el ejemplo de lo que tenemos que hacer como sociedad. Eh, la verdad que una vez más orgullosa de formar parte de nuestra casa, que siempre estamos trabajando de esta manera, ¿no? Porque, como todos saben, yo no soy periodista, soy una abogada más de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires que realiza esta actividad de manera total, absolutamente desinteresada y gratuita, como una de estas formas que hablábamos justamente con Florencia, Richie, de divulgar las actividades que se hacen en nuestra querida casa, que son muchas, de muchos estilos, de todo el espectro hermoso que tiene el derecho. Y bueno, entendemos que en la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires hay un mundo por conocer para quienes no forman parte, que tiene que ver con la capacitación, que tiene que ver con ser mejores profesionales, que tiene que ver también con ser mejores personas, porque en esta interacción conocemos aspectos del derecho que de otra manera no las conoceríamos. Y también conocemos, también al conocer el derecho, eh, todo es mucho más enriquecedor. Así que muchísimas gracias a todas por haber venido a este programa de Aire de Justicia, y a quienes nos escuchan, los invitamos a formar parte de las comisiones, los invitamos a inscribirse a los posgrados. Este posgrado en particular es para el segundo semestre, o sea que mm, hay tiempo para inscribirse porque comienza en agosto. Y bueno, gracias a todas, a todos, y nos veremos próximamente en un nuevo Aire de Justicia.